Ok, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos el día de hoy precisamente a la clase de psicología general. Recordemos pues, que somos el grupo número 2, somos la sección 2 y precisamente este día martes nos corresponde llevar a cabo las actividades programadas para el día de hoy. Bien, voy a invitar a que puedan abrir sus cámaras por un momento. Para poder saludarnos y de esta manera pues también poder evidenciar que ustedes son los que están detrás precisamente de cada dispositivo. Le agradezco a aquellos que ya están abriendo su cámara. Muy bien, excelente. Ok, perfecto. Bien, voy a revisar la página número 2. Ok, veo que aquí también están abriendo la mayoría de sus cámaras. Ok, perfecto. Y voy a revisar en este momento la número 3. Ok. Bien, por ahí comenta alguien que no le funciona la cámara. Ok, voy a intentar de nuevo. De acuerdo. Vamos a ver en esta página 3 si tengo pocas personas con la cámara abierta. Si me hacen el favor de poder habilitarla. Ok, muy bien. Les voy a compartir la. Ok. Licenciado. Okay. Licenciado. Vamos a ver. ¿Me permite salirme y Sí, volver a dígame. ingresar? Es que no me da la pantalla ni la cámara de ninguno. De acuerdo, no hay problema. Gracias. Bueno, bien. Ok, perfecto. Agradezco entonces. En algún momento igual de la clase voy a pedirles que la vuelvan a abrir. Pueden cerrar sus cámaras, por favor. Bien, ok, vamos a ver. Aquí hay un mensaje. Ok, me parece en color naranja. Debe ser un asunto de configuración. Pero ya pueden apagar sus cámaras quienes todavía la tienen habilitada. Ok, en esta tarde quiero compartir un tema con ustedes denominado funcionamiento cerebral integrado. Solamente me confirman cuando ya estén viendo, por favor. Ya ve, licenciado. Ya está. Sí. Excelente, excelente. Bien, ok, vamos a ver, voy a entrar yo acá para tener un monitor también. Bien, el tema funcionamiento cerebral integrado está relacionado con la temática, bueno, la unidad que ya comenzamos a ver desde la clase anterior. Esta unidad pues está relacionada con las bases biológicas del comportamiento. ¿Quién de ustedes se recuerda cuál fue el tema que vimos en la última clase, en la última? Filogenia y ontogenia. Filogenia y ontogenia. Muy bien, definitivamente fue filogenia y ontogenia, ¿verdad? El sistema nervioso. Precisamente pues estuvimos viendo ese tema. También ustedes recordarán pues que estuvimos también resolviendo un foro. Bueno, de hecho ustedes lo resolvieron. Yo estuve ahí pues también viendo sus resultados y consignando notas. De hecho las observaciones fueron muy pocas, solo me parece que un par de personas confundieron el término ontogenia con ontología, me parece, o ontología, se trata de ontogenia. Bien, ahora vamos a continuar entonces esa línea de funcionamiento cerebral integrado y al final de la clase voy a dar pues algunas instrucciones referente al examen parcial. Pero ahorita vamos a la clase. Bien, funcionamiento cerebral integrado, vamos a hablar sobre el cerebro y naturalmente pues cada una de sus funciones. Bien, en primer lugar diremos pues que cada parte del cerebro, jóvenes, tiene una función determinada en el control del organismo. Y lo repito una vez más, cada parte de nuestra estructura de nuestro cerebro tiene una función determinada para el control de nuestro organismo. Por ejemplo, aparte de controlar la respiración, aparte de controlar el flujo sanguíneo y el movimiento, también el cerebro nos permite pensar.
pero también nos permite controlar los sentimientos y nos permite pues también de alguna manera formar opiniones. Entonces veamos este esquema donde aquí están especificadas de alguna manera, de forma muy general, muy amplia, cada una de las áreas precisamente que están vinculadas, es decir, la parte de la estructura orgánica del cerebro con el comportamiento. En esta parte de acá, que le vamos a denominar como frontal, acá pues vamos a encontrar a la personalidad, nuestra forma de ser, que más adelante vamos a hablar de ese tema. Esta parte del cerebro se denomina como el habla. Y acá tenemos el control de movimiento y las sensaciones. El área del lenguaje está en esta parte, el oído y la vista. Entonces los vasos sanguíneos transportan sangre al cerebro. El cerebro es el centro del control del organismo, mientras que el tallo, también conocido como tronco encefálico, es esta estructura que ustedes ven, que comienza acá y baja, une el cerebro con la médula espinal. Y luego tenemos acá la médula espinal, que es la que transporta los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Sharon Martínez levantó la mano. Le escuchamos. Dani, buenas tardes. Solo comentarle que lo escucho como entrecortado y además lo escucho bien bajito y tengo el volumen a 100. Ok, perfecto. Buen detalle. Permítame, voy a intentar ajustar esto. Me sigue oyendo muy bajo. Los demás, Yo le escucho bien, licenciado. Yo sí lo escucho bajo, licenciado. Ok, ¿escuchan interferencias? Sí, se escucha bajo. Un poco cortado, escucho yo. Igual, un poco cortado. Sí, también cortado. Bien. Ok, vamos a ver. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan de la Igual misma se escucha un poquito Yo lo cortado. escucho igual también. Sí, igual. manera? Vamos a ver. Ok. ¿Qué tal me escuchan en este momento? ¿Me escuchan mejor? Sí, sí se escucha mejor. ¿Ya no Sí, escuchan sí. entrecortado? ¿Ya no? No, ya no. Ya no. Ok, perfecto, bien. Voy a seguir compartiendo entonces. Gracias por informar. Eso es muy bueno porque de pronto uno cree que todo está funcionando bien. Les mencionaba, retroalimentando un poco, ya que se escuchó cortado, solamente, bueno, ahorita ya pueden ver, les decía que cada parte del cerebro tiene una función determinada en el control del organismo. Además de controlar la respiración, el flujo sanguíneo y el movimiento, el cerebro permite pensar, controlar los sentimientos y formar opiniones. Si gustan, dentro de un minuto, alguno de ustedes, bueno, Sharon, le voy a pedir, me pone un mensaje y me confirma si me está escuchando bien o si necesito hacer otro ajuste, por favor. Les decía también que esta parte de acá, esta estructura del cerebro, es donde funciona la personalidad, es decir, esta parte frontal es la responsable de que pues, se pueda manifestar la personalidad del individuo. Esta parte del cerebro permite que se lleve a cabo el habla. En cuanto a los movimientos y las sensaciones, son estas áreas las que están involucradas. El lenguaje está involucrado a partir de esta área del cerebro, el oído justamente ahí, y esta parte que se llama la vista, ¿verdad? Ya lo vamos a ver a través de los lóbulos, ya les voy a enseñar ese apartado. Luego, pues, los vasos sanguíneos son los que transportan sangre al cerebro. Y por otro lado, el cerebro es el centro del control del organismo. Esto es importante. El cerebro es el centro del control del organismo. El tallo o tronco encefálico une el cerebro con la médula espinal. Es esta parte que ustedes ven acá. Mientras que la médula espinal transporta los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. Es, digamos, ese puente, ¿verdad? Bien, dicho eso, a continuación, pues, quiero de alguna manera mencionarles la función de las distintas zonas del cerebro. ¿Ok? Y tenemos aquí la parte frontal del cerebro, pero voy a dejar de compartir un momento porque necesito que hagamos el siguiente ejercicio. Voy a invitarles a que por favor
habiliten sus cámaras por un momento. Yo voy a habilitar también la mía. Y en este caso, pues no es para auditarles, sino que más bien para explicarles precisamente la idea. Por favor, abran sus cámaras y vamos a trabajar con nuestra mano derecha. Por favor, abran sus cámaras y todos muestren su mano derecha. Recuérdense que como yo estoy frente a ustedes, pues voy a estar a mano intercambiada. Es su mano derecha. Vamos a ver, voy a explorar las otras pantallas que tengan su cámara abierta y su mano derecha, ¿ok? Bien, recuerden que es la derecha, la otra derecha para aquellos que están levantando la izquierda, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, perfecto. Ok, a usted no, a los que no le funciona no se preocupen. Entonces presten atención porque el ejemplo es muy importante. Ok, no hay ningún problema si no le funciona. Bueno, nuestra mano derecha la vamos a llevar a la frente. ¿Okay? Ponga su mano derecha en la frente. Ahora ponga su mano, bueno, diga por favor lóbulo frontal, así con el micrófono apagado. Diga lóbulo con L, lóbulo frontal. Luego ponga su mano, mi abuelita me acuerdo que decía, la coronilla de la cabeza decía. Entonces diga por favor aquí lóbulo parietal. Repítalo, porque de esta manera lo memoriza. Lóbulo parietal. Luego ponga su mano atrás, justamente atrás. No en el cuello, sino arriba, entre la coronilla y la cabeza, como les digo que siempre. Y por favor digan lóbulo occipital. En su casa, está hablando sola, van a decir. Ahora ponga su mano aquí en la sien, a un lado, y diga lóbulo temporal. No cierren sus cámaras porque lo que intento es precisamente pues que quede instalado este conocimiento en ustedes. Vamos a ver, mano derecha en el lóbulo frontal. Ahora en el lóbulo parietal, la coronilla que les decía. Exacto. Ahora el lóbulo occipital, que está atrás, y ahora lóbulo temporal. El temporal es aquí a un lado, no es en la frente. Ok, vamos a ver, ahora lo van a hacer ustedes solos. Por favor, mano derecha arriba. Algunos creen que está en TikTok, ¿verdad? Pero no, estamos en clase pues, los lóbulos cerebrales en TikTok y me la tienen que enviar. Estuve a punto de hacerlo, pero después me arrepentí, de verdad, se lo juro. Pero si quieren mandarlo, no como tarea, sino como algo divertido, dale, yo lo reviso. Bien, por favor, su mano derecha, están viendo la risa. Lóbulo frontal. Ok, ahí tengan, quiero revisar la otra, ok. Muy bien, ahora lóbulo parietal. Parietal, la coronilla de la cabeza, muy bien. Ahora lóbulo occipital. Muy bien. Ahora, por favor, lóbulo temporal. Temporal, exacto, esa es una señal. Bien, lo están haciendo bien, pero lo están haciendo muy lento. Esa es la verdad. Se los iba a decir así como suavecito, pero lo están haciendo lento y ustedes son chicos y chicas muy listos y muy rápidos. Así que... Es que se le escucha un poco trabado, Lee. Ok, creo que debe ser la conexión a internet, fíjese, pienso. Ok, sí, Scarlett va a tener que salir y entrar. Muy bien, no hay problema. Vamos entonces. Sí veo que se trabó. Ajá. Bien. Ok, aquí tengo el plan B, por si se me trababa. Ok, aquí tengo el plan B por si se me trababa. Confírmenme, por favor, que me escuchan fuerte y claro. Sí se le escucha, pero Sí se se le escucha escucha. doble. Con ¿Se eco. escucha bien? ¿Ya? ¿Se Sí, ya escucha se bien? le escucha. Vamos entonces, mano derecha arriba. Mano derecha arriba. Vamos con lóbulo frontal. Lóbulo parietal. Lóbulo temporal. Y lóbulo occipital. Vale. Ahora vamos a incrementar la velocidad. Lóbulo parietal.
Eso, bien. Frontal. Temporal. Occipital. Frontal. Temporal. Parietal. Occipital. Ok, vamos a la última. Frontal. Temporal. Parietal. Y occipital. Bien, esta va a ser pregunta de examen parcial la próxima semana, señores y señores. Y van a sacar bien esa pregunta, la van a responder bien. Excelente, pueden bajar sus cámaras si gustan para estabilizar el sistema, que se pone un poco inestable. Tiene apagado el micrófono, Lick. Gracias. Bien, ya lleva media hora, ¿verdad? Ok, les decía que... Ok, les decía que era importante poder enseñarles y que ustedes interiorizaran esto de los lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal, porque esto nos va a ayudar a la comprensión precisamente pues del funcionamiento cerebral. Y ahora retomamos la clase y avanzamos. Bueno, miren, en la función de las distintas zonas del cerebro son las siguientes. La parte frontal, que es donde ustedes pues ya saben dónde queda, ¿verdad? El lóbulo frontal del cerebro, dice que es el centro de las emociones y el razonamiento. Entonces nuestras emociones y nuestro razonamiento se lleva a cabo precisamente en esa parte del cerebro. ¿Ok? Y dice también acá que es la zona que determina la personalidad. Entonces la forma como somos, el comportamiento, el cómo somos, si somos buena onda, es decir, en palabras así como muy coloquiales, ¿verdad? No técnicas ni sofisticadas, nuestra forma de ser, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de comportarnos, precisamente está determinada por esas áreas del cerebro, en la zona que determina la personalidad, el lóbulo frontal. Ahora, el lado derecho del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo. Y aquí quiero hacer una pausa porque esta parte realmente pues yo no la expliqué en el ejercicio. Y creo que fue por el asunto de que se trabó la computadora y todo ese rollo. Pero en otras palabras, quiero que por favor imaginen, a ver, vamos a pedir a Jacob García que abra su cámara. Nos va a ayudar para que podamos entender el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ay, yo creí que tenías un peinado así tipo cabina en medio y entonces ya, ¿no? No, bueno, pero igual nos vas a ayudar. Ok, supongamos que nuestro amigo Jacob pues tiene un camino en medio, se ha hecho un look, ¿verdad? De esa manera, que creo que no está de moda porque tengo un buen rato. Exacto, imaginémonos que llegó ahí, exacto, gracias, bien, bien, llegó ahí el asistente de marca personal y entonces le hizo un look para esta clase. Entonces, imaginémonos que precisamente nuestro cerebro precisamente se divide en esas dos grandes estructuras. Se llama hemisferio derecho, que queda obviamente pues al lado derecho de nuestra mano y nuestro pie, y tenemos el hemisferio izquierdo, que sería la otra parte del cerebro. Entonces, supongamos que él tiene un camino en medio, a ver si nos ayudas poniéndote la mano justamente en medio, en el supuesto, exacto, el camino en medio que tenés. Entonces, creo que estás con tu mano derecha, ¿verdad? Porque estamos sí, ok. Entonces, el lado derecho se llama hemisferio derecho. Ahora cambia de mano, por favor, y de brazo. Muy bien, puedes bajar la derecha. Entonces, el lado izquierdo se le conoce como hemisferio izquierdo. Gracias, gracias, ya estuvo. Entonces, nuestro cerebro está dividido en esos dos hemisferios. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo.
aparte pues también de las otras estructuras que les mencioné, ¿verdad? Sobre los lóbulos. Entonces, el lado derecho del cerebro, miren esto, qué importantísimo es. El lado derecho del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo. O sea, es lo contrario. Mientras que la capacidad de resolución de problemas y las facultades espaciales, como por ejemplo la capacidad de apreciar la distancia. Vuelvo a expresar esto, el lado derecho del cerebro controla la parte izquierda del cuerpo. Entonces, cuando usted mueve su mano izquierda y su pie izquierdo, es porque el hemisferio derecho está controlando esta estructura del cuerpo. Hago una pausa acá y quisiera saber si hay preguntas hasta ahorita. ¿No? Supongo pues que guardan silencio. ¿Es un no? Ok. Continuamos entonces. En la siguiente lámina dice que el lado, perdón, se me adelantó, aquí está. Bien, el lado izquierdo del cerebro controla, dice acá, la parte derecha del cuerpo y las facultades mentales relacionadas con el lenguaje. Esa es la inversa, ¿verdad? El lado izquierdo, es decir, el hemisferio izquierdo del cerebro, controla la parte derecha de nuestro cuerpo y las facultades mentales relacionadas con el lenguaje. El tallo encefálico o tronco también encefálico controla las funciones básicas del organismo como la respiración, la circulación de la sangre y la deglución de alimentos. Y la parte posterior del cerebro, que ya saben cuál es también, ¿verdad? Controla el sentido de la vista. De hecho, aquí estamos hablando del lóbulo occipital, ¿verdad? La parte posterior controla el sentido de la vista. De hecho, ahí está lo que es el nervio óptico, que sale desde el lóbulo occipital, pues hasta nuestros ojos. Naturalmente, pues esta es una clase de psicología y no de anatomía, por eso pues no vamos a profundizar. Y aquí está una imagen, miren. Aquí está el hemisferio derecho y aquí está el hemisferio izquierdo. Ok. ¿Preguntas hasta este momento, jóvenes? De momento todo bien, licenciado. Todo bien, licenciado, al momento. Excelente. Bien. Me agrada. Avanzamos. Licenciado, ¿Sí? ¿qué significa deglución de alimentos? En este caso, pues, la deglución tiene que ver con ese proceso en el cual, pues, interviene, bueno, obviamente, pues, inicia desde la formación del bolo alimenticio en la boca, la masticación, luego, pues, tragamos, ¿verdad?, ese bolo alimenticio, pasa por el esófago y llega al estómago, y precisamente ahí, pues, se libera el jugo gástrico que permite la deglución de alimentos. Es decir, de alguna manera, eso permite la transformación de ese bolo alimenticio, ¿verdad?, en nutrientes y en otras sustancias que luego, pues, son distribuidas en el organismo. ¿Ok? Señorita Aparicio. Sí, licenciado, yo tenía una pregunta. Cuando nosotros hablamos sobre la distribución del cerebro o de la estructura del cerebro y decimos, por ejemplo, está dividido en 4 partes funcionales principales, que son los lóbulos que ya vimos, ¿verdad? Pero también decimos que se divide en 2 hemisferios. Entonces es 2 hemisferios divididos en 4 partes o se toman como distribuciones diferentes. No sé si me voy a entender. Claro que sí, le comprendo. Fíjese que por un asunto pedagógico de poder estudiar y explicarlos por separado, es que decimos, ¿verdad? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, lóbulo frontal, lóbulo occipital, etc. Pero en realidad la estructura como tal se llama, ¿verdad? Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. Entonces tiene que verlo y manejarlo desde esa perspectiva. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo y los 4 lóbulos. Por ejemplo, Okay, muchas gracias, licenciado. Claro, con gusto. Si yo les pregunto cuántos lóbulos tienen, pues ustedes saben cuántos lóbulos tiene nuestro cerebro. ¿Ok?
Bien, gracias por las preguntas. Seguimos avanzando. Ok, los hemisferios cerebrales, quiero comentarles que este término hemisferio cerebral designa cada una de las dos estructuras que constituyen la parte más grande del encéfalo. Vean qué interesante. Estos dos hemisferios cerebrales constituyen la parte más grande del encéfalo. Ahora, las diferencias funcionales, es decir, las diferencias en el funcionamiento de estos dos hemisferios son mínimas. Se trata simplemente de que las dos mitades del cerebro son complementarias. Por ejemplo, en la mayoría de adultos, los cerebros del habla están situados en el hemisferio izquierdo. Y aquí quiero hacer una pausa en esta lámina para explicarles que ha habido una discusión. En algún momento se sostenía de que cada hemisferio se encarga de una parte específica del funcionamiento de nuestro cuerpo. Y que lo que hacía el hemisferio derecho no lo podía hacer el hemisferio izquierdo. Y por el contrario, lo que realizaba el hemisferio izquierdo no podía hacerlo el hemisferio derecho porque correspondía nada más al hemisferio izquierdo. Naturalmente, pues la ciencia, las investigaciones y los estudios han revelado que no necesariamente es así. Y por eso dice acá, las diferencias funcionales entre los hemisferios, miren cómo son mínimas. Se trata simplemente de que las dos mitades del cerebro son complementarias. O sea, al final, pues, se complementan. Ok, avanzamos. Y aquí, pues, surge la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que funciona el cerebro? Esa es a mí me parece que es una buena pregunta que nos planteamos. Y dice que tanto la inteligencia como la memoria necesitan de un soporte fisiológico, lo que veíamos en la clase, en la parte introductoria de filogenia y ontogenia, donde decíamos pues que los procesos mentales tienen una base orgánica y es el cerebro. Hablábamos también de las neuronas y hablábamos de los neurotransmisores, no como desarrollo de una clase, sino como sustento para que puedan llevarse a cabo precisamente esos procesos mentales. Entonces, la inteligencia y la memoria que poseemos necesitan de un soporte fisiológico. Y entonces, miren, existe la especialización celular. Y no solo en cuanto a inteligencia o memoria, sino en cuanto a tipos o facetas de ambos. ¿Qué significa eso? Que algunas células se especializan en algo. Para que puedan comprenderlo mejor, vamos a hacer una analogía, es decir, un ejemplo, ¿verdad? Que permita compartir. Pero antes de hacerlo, quiero que entiendan pues que esta es la imagen de una neurona, ¿verdad? No es un huevo estrellado, como pues puede parecer, sino que es una neurona. Y vamos a mencionar sus partes principales, no son todas. Estas son las dendritas. Este es el núcleo, este es el soma o cuerpo de la neurona. Aquí tenemos el axón, miren. Y aquí tenemos el botón o pie, también que se le conoce. Y aquí tenemos la funda de mielina. Esta estructura microscópica tan pequeña, pues es precisamente la que determina el comportamiento de los individuos. Más adelante, cuando entremos a un tema de la personalidad, vamos a ver también un poco de los trastornos mentales, es decir, vamos a estudiar la conducta normal, pero también el comportamiento normal. Y vamos a explicar cómo cuando esta funda de mielina, esta parte de acá, está mielinizada, es decir, que esta parte es la que permite que el impulso nervioso, que también vamos a ver esa parte, precisamente pues permita la comunicación de una neurona a otra. Estudios revelan que cuando las neuronas no están mielinizadas adecuadamente, esto genera, por ejemplo, alteraciones en el comportamiento humano. Entonces, dicho esto, algunas neuronas se especializan en funciones específicas. En este caso, hay unas neuronas especializadas en lo que está relacionado con la memoria y con la inteligencia. Es como ustedes se gradúan de su doctorado, primero Dios, dentro de ¿cuántos años? Dentro de algunos años y meses, ahí dejémoslo, y posteriormente ustedes sacarán una especialización.
Podría ser un especialista en cirugía, un cirujano, o podría ser un internista, que es un médico interno, o podría ser otra clase de especialización, un psiquiatra, un dermatólogo, un pediatra, etc. Entonces, como especialistas, ustedes se dedicarían específicamente a esa área de especialidad, como por ejemplo la pediatría, por decir algo. De esta misma manera, estas neuronas en particular se especializan en precisamente lo relacionado con la inteligencia y con la memoria. Vamos a avanzar. Solo que no me responde esto. Ok, ahí está. Bien, respecto a la memoria, es todavía más evidente, jóvenes, la especialización. Por ejemplo, la memoria visual puede estar ubicada en diferentes lugares del cerebro en relación a la memoria auditiva o a la memoria lingüística. Hagamos aquí una pausa, porque a lo mejor decimos, sí, tenemos memoria, es que recordamos, pero incluso esta misma memoria, que después del primer registro, es decir, durante el segundo registro, un grupo de ustedes, yo les voy a asignar el tema para que lo expongan, y el tema se va a llamar la memoria. Y en esa oportunidad van a hablar de muchas cosas, entre ellas los tipos de memoria. La memoria visual, la memoria auditiva, la memoria lingüística. ¿Por qué creen que recordamos varios idiomas? Precisamente pues gracias a la memoria lingüística. ¿Por qué de pronto nos vamos transportando en nuestro vehículo o en el vehículo de alguien más o en el transporte público y escuchamos, ¿verdad? Una canción. Escuchamos una, bueno, como somos de diferentes generaciones, quisiera ponerles un ejemplo, ¿verdad? Pero en mi caso, pues, escucho una de Maná, ¿verdad? Si algunos lo han oído, Maná, un grupo mexicano. Entonces, Buenísima. buenísima, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, escucho la nota, escucho la canción, la melodía. Ok, muy bien. No alcancé a leer qué decía el mensaje, pero alguien hablaba de Maná ahí. Ese estímulo de recordar la canción, de que suene la canción, eso permite entonces que la memoria auditiva, por ahí dicen, sí, que Maná es calidad, ok. Ese recuerdo hace que se ponga en ejecución la memoria auditiva. ¿Por qué? Porque recordamos a partir de un estímulo un suceso y posiblemente esa canción te lleve a recordar otros aspectos. Ahora ustedes como universitarios, pues supongo yo que pronto oyen alguna canción y se acuerdan del bachillerato. Imagino que se acuerdan de la pizarra, se acuerdan de los pupitres. Yo sé que no. Se recuerdan de las personas, de sus maestros, sus maestras, de sus amiguitas, de sus amiguitos. Licenciado, ¿Sí? otro ejemplo podría ser que yo he notado es que, por ejemplo, los bebés recién nacidos logran distinguir a su mamá por el olor. Exacto, muy buen ejemplo. En este caso sería la memoria olfativa, definitivamente. Ellos pues perciben el olor, conocen el olor de su mami, conocen el olor, ¿verdad?, a la leche materna, a la alimentación. Ahora, en otras palabras, la información genética de determinadas funciones comunes de la inteligencia y de la memoria es la misma. Ok, también aquí viene otra analogía, miren, también los ordenadores, es decir, las computadoras, tienen elementos semejantes con sus correspondientes especialidades. Por ejemplo, tenemos un chip central, un microchip, ¿verdad? Tenemos un posible procesador matemático, una tarjeta gráfica, etcétera. Ahora, por el otro lado, si fuera pues el ejemplo de la memoria, nos podemos encontrar con la memoria RAM o la memoria temporal. También, bueno, alguien tiene su micrófono abierto, por favor revísenlo y ciérrenlo. Gracias. Tampoco hay que olvidar que una neurona, aunque está asignada a una función particular o se encuentra especializada, normalmente podrá realizar otro tipo de función. Imagínense qué complejas son, que las neuronas, a pesar que están especializadas, pueden precisamente ejecutar otro tipo de función.
Y aquí entramos a hablar de este señor, miren, Roger Sperry. Este señor, profesor californiano, ¿verdad? Y miren, fue un premio Nobel de Medicina. Por algunos años, Dios así lo permita, sus nombres estén, ¿verdad? Como nuevos aportadores, nuevos investigadores para la ciencia. Y este señor a finales de los años 60 anunció sus estudios sobre la corteza cerebral, o también conocida como neocorteza. Entonces, él habló de los hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y él dijo lo siguiente. Él indicó que los hemisferios tienden a dividirse en las principales funciones intelectuales. Miren, él dice que el hemisferio derecho y el izquierdo se dividen en estas funciones. En este sentido, se presentaba que el hemisferio derecho era dominante en los siguientes aspectos del intelecto. Miren, esta palabra es clave, era dominante. Es decir, dominar pues es prevalecer, ¿verdad? Es anteponerse. Entonces, este hemisferio derecho era dominante en los siguientes aspectos del intelecto: la percepción del espacio, el ritmo, la gestal, que más adelante vamos a ver esto. La gestal pues es una palabra de origen alemana, que bueno, literalmente los estudios dicen que no tiene una traducción al vocablo nuestro, al castellano, pero lo más próximo es la forma, ¿verdad? La forma, eso es como lo más próximo. O estructura total. También tiene que ver con el color, con las dimensiones, con la imaginación, con las ensoñaciones diurnas, entre otras cosas. Veamos entonces el otro. A su vez, el hemisferio izquierdo posee preponderancia en otra gama, totalmente diferente de las habilidades mentales, ya que este lado es verbal. El hemisferio izquierdo es más verbal, es lógico, es secuencial, es numérico, es lineal y es analítico. Entonces, el hemisferio izquierdo tiene una preponderancia, prevalece, una dominancia en estas áreas. Por ejemplo, si usted en el bachillerato era conocido por ser muy bueno para los números, para las ecuaciones matemáticas, para ayudar a otros en estos temas, pues precisamente era su hemisferio izquierdo como una predominancia en ese sentido. También tienden a ser analíticos. Dice entonces, miren esto que es importante, no obstante, investigaciones posteriores de otros científicos pudieron determinar que aunque cada lado del cerebro es dominante en actividades específicas, ambos están capacitados en todas las áreas, hallándose distribuidas en toda la corteza cerebral. No obstante, y vale resaltar, prevalece la dominancia especificada por Roger Sperry. Entonces, vean qué interesante, a pesar que cada hemisferio puede ejecutar las funciones, pero hay una dominancia, hay una preferencia por estos hemisferios. No sé si me he dado a entender, ¿me lo confirman, por favor? Claro. Laura, adelante, Laura. Hola, buenas tardes, Lick. Yo solo quería aportar algo. Hablando de los hemisferios, me recuerdo de los tipos de inteligencia. Es decir, si alguien es bueno para analizar o para matemáticas, tiene más desarrollado un hemisferio. Así es. Fíjese que en este caso quizá no más desarrollado, sino que hay una preponderancia, prevalece más ese hemisferio, porque en realidad, en términos orgánicos, ambos hemisferios tienen la misma capacidad, pero hay una dominancia. Un ejemplo muy sencillo bastará pues con que identifiquemos con qué mano escribimos. Vamos a ver, aquí me van a ayudar, yo voy a mencionar los nombres y me dicen ahí, abren, o si quieren ahí por el chat me dicen, a ver, Brenda Vázquez, dígame por favor, ¿cuál es su mano predominante? ¿Con qué mano escribe? Así usted va a poder... Con la mano derecha. Con la mano derecha, perfecto. Camila Miranda, ¿cuál es la mano con la que usted escribe? La mano derecha. Entonces, Camila, cuando está escribiendo con la mano derecha, ¿cuál es el hemisferio que está en acción? ¿El derecho o el izquierdo? Izquierdo. El izquierdo. Sí, totalmente, es el izquierdo, porque dijimos que el hemisferio izquierdo controla los movimientos de la parte derecha. Gracias.
Muy amable. Y también gracias por todo el apoyo que nos da para ser el medio de contacto entre, Ya sabe, licenciado. entre sus compañeros y mi persona. Ok. Yulisa Artero, ¿con qué mano escribe usted? Con la derecha, licenciado. Ok, gracias. Bueno, no le acierto. La última. Catherine, ¿con qué mano escribe usted, chica? Con la derecha. Con la derecha, ok. Sí. Gracias. ¿Algún hombre que sea izquierdo? Escriban con la mano izquierda. Nadie, no hay ningún derecho. Perdón, ningún izquierdo. Yo soy izquierda. Ok, a ver, ¿quién dijo eso? Porque no alcancé a ver. Yo. Silvia. Ok, muy bien. ¿Alguien más que sea izquierdo? Yo, Pi. Ok. ¿Alguien que sea ambidiestro, que puede escribir con las dos manos? Yo. ¿Quién dijo Yo. yo? A ver, quiero saber quién dijo yo. Sharon. Ok, Sara, muy bien, Aquí. excelente. Y Sara, ¿usted es ambidiestro María. de sus extremidades superiores e inferiores o solo de las superiores? Hola. ¿Usted es ambidiestra de sus manos y sus pies o solo de sus manos, Sara? Yo de manos y pies. Ok, gracias. Mario Cárcamo. Mario, perfecto, gracias. Yo tenía una duda con eso. Ahorita me dejó en visto Sara, por ahí ahora. Así funcionan ustedes, ¿verdad? A ver, Mario, decime, no, de seguro el Inter le falló algo así. ¿Qué pasó, Mario? Decime. No, o sea, ahorita yo tenía la duda. René, Adelante. ¿cómo sería en el caso, por ejemplo, mi hermano, su mano predominante para escribir es la derecha, pero por ejemplo para realizar deportes, su dominante es la izquierda? ¿Cómo serían esos casos? Buenísimo, me encanta porque ya estás utilizando el término, ¿verdad? Predominante. Y algo más que me encanta es que después de tantos meses y días y años encontré a alguien con las mismas características mías. Yo, mi mano derecha, es decir, mis extremidades superiores, mi mano derecha es la predominante, pero en mis extremidades inferiores, mi pie izquierdo es el dominante. A eso se le llama ipsilateral. Ipsilateral. Es decir, dominancia en las extremidades superiores derecha y dominancia en las extremidades superiores en la parte, en este caso, izquierda. Ok. Me dice Natalie, con las dos puedo. Ok, bien. Jimena dice, bueno, ok. Sí, no hay problema, Jimena, adelante. Bien, en este sentido, bien. Ok, adelante, Natalie. Yo tenía una pregunta con la persona que preguntó también sobre las inteligencias, las diferentes inteligencias que hay. Usted dijo de que no es que hubiera un mayor desarrollo en un hemisferio del cerebro, sino de que quizás la predominancia era más. Pero, por ejemplo, luego usted entró a este ejemplo de cuál es nuestra mano predominante. Pero, por ejemplo, si yo fuera izquierda, no soy izquierda, pero si yo fuese izquierda y mi lado, no, perdón, es al revés. Pues sí, soy derecha. Entonces mi lado izquierdo, en habilidades motoras y cosas así, es como el que predominante. Pero, por ejemplo, yo soy mucho mejor para facultades que tengan que ver con el lenguaje y la creatividad que con facultades numéricas. Entonces, ese lado que según no recuerdo el nombre, según el científico que ganó el premio Nobel, era el lado que predominaba en estas áreas. Entonces, usted, no sé, ¿qué pasa en ese sentido? Que cuando es de habilidades motoras es un hemisferio el que predomina y cuando es de habilidades técnicas o blandas es otro lado del hemisferio. Pues sigue sucediendo lo mismo, que hay, cada hemisferio se especializa, digamos, o tiene predominancia, pero a la larga, el aporte que dieron posteriormente otros autores, a Sperry, que dijeron que en realidad hay una predominancia de los hemisferios, pero que básicamente los dos hemisferios tienen las mismas funciones. Definitivamente, uno de los hemisferios está vinculado con las habilidades blandas, habilidades sociales y otras más, empatía, etcétera. Pero a la larga los dos hemisferios pueden realizar las dos funciones si fuesen necesarios. Había alguien que había levantado la mano y ya no alcancé a
darle el tiempo, por favor. Yo, licenciado, yo también tenía una duda casi parecida a la de la compañera, y es con Sí. respecto de que, por ejemplo, yo siento de que mis habilidades motoras con respecto a los números, o también con respecto al habla, o sea, de todas ellas yo encajo perfectamente en todas, siento que las he desarrollado todas, como, o sea, ¿qué diría yo si predomina más un hemisferio o el otro, o los dos hemisferios son predominantes? Pues debo entender que sos ambidiestro, de tus extremidades superiores y... No, me refiero más bien como a los ámbitos, o sea, mis cualidades. Mm. Pero de así de extremidades soy derecho, de pies y de mano. Ok, bien. En términos de tu personalidad, tú eres extrovertido, supongo, Jacob. Sí, ¿O te sí, definís más más o como menos, más o menos. introvertido, como tímido? No, más extrovertido, sí. Sí, sos extrovertido. ¿Qué se te facilita más? ¿Hacer una exposición en público o resolver una ecuación matemática compleja? Las dos cosas me resultan sencillas y Dos normales. cosas que resultan sencillas. Muy bien. Excelente. En cuanto a la facilidad para aprender nuevos idiomas, ¿se te facilita esa actividad o prefieres más desarrollar habilidades físicas como un deporte, fútbol, básquetbol, voleibol, otro? Pues realmente yo nunca he sido de deportes. No, nunca he sido de deportes. Pero si tuviera que preferir entre deportes e idiomas, sería idiomas. Y si se me facilita algo. Ok, entonces, pues no podemos concluir por la parte deportiva porque probablemente pues nunca has determinado, hey, me voy a poner a prueba. Pero en todo caso, ese podría ser un ejemplo de la, precisamente pues lateralización en este caso, de la predominancia, que te inclinas más por el hecho de lo verbal lingüístico que digamos por una actividad física como deportiva. Repito, pues no me atrevería a concluir, ¿verdad? De hecho, no sería correcto concluir y decir, tú eres más bueno en lo lingüístico que en los deportes. Por dos razones. Primero, porque pues tendrías que estar en ese contexto, ¿verdad? De tener que rendir deportivamente, sí o sí. Uno. Y dos, la personalidad, ¿cuántos años tienes, Jacob? 19. Sí, estás en pleno desarrollo de tu personalidad. De hecho, la literatura habla que la personalidad termina de conformarse hasta que llegamos a la edad adulta, o hasta que llega a la edad adulta, porque ya llegué, a los 21 años. Entonces, mientras eso no termina en términos de madurez cronológica, sería muy atrevido decir entonces que tú eres predominante en esto y en esto otro, ¿no? Pero por lo menos posiblemente eso fuera lo que sucede. Entonces, al final, aquí viene otro tema que tiene que también que ver con habilidades, ¿verdad? Y naturalmente, pues, un tema que se conoce como, lo vamos a ver, hay una tarea súper chiva en el segundo registro sobre eso, que tiene que ver con el tema de inteligencias múltiples, que lo vamos a ver más adelante, uno de mis temas preferidos. Vamos a ver, bueno, Sharon Martínez está levantando la mano antes de darle el tiempo. Sí, le dije Sara, perdón. Es que aquí arriba de donde estoy hay un aire acondicionado y no me permite oír del todo. Pero adelante. Perdone que yo vi que otra chica comentó igual. Yo dije, quizás ella, no creo que sea yo. Después me cayó el 20, lo siento. Y Sara, no hay nadie en la lista que se llame Sara, ¿verdad? Lo siento, perdón. No se preocupe. No, es preguntarle que las inteligencias múltiples no habían dicho que no existían por la neurociencia. Es que ese fue mi tema de tesis y una de las maestras nos dijo que si todavía lo íbamos a seguir exponiendo ya al final, porque estaba comprobado que la neurociencia que no existían por la que dijo Howard Gardner. Así que sigue siendo un tema de que tenga prevalencia. Bueno, tienen que quitarle el premio Nobel entonces a Howard Gardner. Sí, existen. No, sí, yo sé. De hecho, está bien, ¿verdad? De hecho, la ciencia es así, que hay diferentes posturas. Yo entiendo que alguien pueda no creer en el tema. Al fin y al cabo son teorías. Y las teorías no se pueden comprobar o no se pueden descartar hasta comprobar lo contrario. Por ejemplo, si alguien logra evidenciar que las inteligencias múltiples no existen, listo, ¿va? Entonces lo evidencia sin dejar pues ninguna duda al respecto y se descarta la teoría. Pero hoy por hoy, de hecho, Howard Gardner propuso 8 tipos de inteligencias múltiples.
pero hoy por hoy se sabe que hay otras inteligencias. De hecho, se agregó la inteligencia emocional, se agregó también hoy algo que le llaman la inteligencia social. Algunos hablan de inteligencia financiera. Lo que sucede también es que a veces algunas personas cruzan la línea entre lo que tiene bases científicas y comienza pues a hacer alguna especie de charlatanerías, a manipular, a inventar cosas que realmente pues no son ciencia, y de ahí pues algunas personas tienden como a generalizar y a concluir, ¿verdad? Que tal asunto pues no es como tal. Y de hecho, si se fija, cuando hablamos de el desarrollo histórico de la psicología, se recuerda que los conductistas decían, la conciencia no existe, porque la conciencia no se puede ver, la conciencia no se puede pesar, la conciencia no se puede evidenciar en términos concretos. Pero hoy por hoy sabemos que los pensamientos, las emociones y los sentimientos, no sabemos cuánto pesan, no sabemos cuál es su morfología, pero sabemos que existen, es decir, los procesos mentales están ahí. Y si no, pues, si no existieran las inteligencias múltiples, entonces volveríamos al aprendizaje tradicional, donde se suponía, ¿verdad?, en la educación tradicional, que el único ser inteligente o las únicas personas inteligentes eran aquellas que sabían resolver, pues, ecuaciones matemáticas complejas. Y todos los demás, pues, estamos en otra parte, en el Hades o no sé dónde. Pero hoy por hoy sabemos, pues, que las inteligencias son múltiples. Algunos tienen diversos tipos de inteligencia, pero realmente casi siempre quien es muy preponderante en un aspecto no lo es en otro. En este caso particular, a mí me gusta hablar en público. Digamos, tengo relativa facilidad para hacerlo. Cuando estábamos en lo presencial y habían actos, ¿ve? Y se enfermaba el maestro de ceremonia, yo iba a pasar y me ayuden, sáquenos de un lío, ¿ve? ¿Y qué les pasó? Les decía. Se nos enfermó el maestro de ceremonia y me daban 5, 10 minutos o 15 minutos antes la agenda, la revisaba y procedíamos. Pues yo pienso que lo hacía bien porque nadie me decía nada, si nadie no me hubiera vuelto a invitar a hacerlo. Porque obviamente, pues digamos que se me facilita eso, pero yo también recuerdo que estaba más o menos de la edad de ustedes, tenía un amigo que se llama Juan, todavía somos buenos amigos, y recuerdo que nos metimos a clases de guitarra. En un mes él podía un montonazo, y en un mes yo solo me sabía las escalas básicas, la do, re, mi, todavía el fa, ni los que saben de música y les gusta saben, el fa todavía ni lo hacía sonar bien, porque no me daban los dedos, todavía no lo tenía desarrollado. Y él en un mes se sacaba las de Maná, volviendo al tema, y otras cristianas, y yo pues me sabía una que otra, entonces sabía que me gustaba, y de hecho me sigue gustando la música, la guitarra y todo eso, pero yo sé que no es mi fortaleza. Sin embargo, yo destacaba en fútbol y en otras cosas. Dice Ernesto, es como la gente que es autista, exacto, claro, se aísla, se abstraen socialmente, pero tienen un nivel pues de inteligencia pendiente para que me lo diga, si no pues retomamos la clase. Si deja a alguien pendiente, eso ahorita que te puede indicar, si no avanzamos. Ok. Bien, bueno, es lo que decíamos acá, y me gustaba el comentario del compañero que decía sobre su pariente, ¿verdad? Que tiene dominancia con su mano derecha y su extremidad inferior, pues su dominancia es el izquierdo, ya lo vamos a ver en un momento. Pero sí, la ciencia explica también eso. Ok, creo que esto ya lo vimos. Luego hay un subtema acá que se llama lateralidad cerebral. Esto es importante que lo tengan presente. La lateralidad cerebral, en este caso, hace referencia a la lateralidad corporal, que es la preferencia y el uso más efectivo de una mitad lateral del cuerpo sobre la otra. Por ejemplo, el brazo, la pierna, mano, el ojo derecho, izquierdo. La lateralidad debe diferenciarse de la lateralización. Aquí hay otro concepto, miren. La lateralidad debe diferenciarse de la lateralización, que es la supremacía de un hemisferio cerebral del otro. La lateralidad comienza a definirse entre los 3 y los 4 años. Miren qué interesante. Terminando de establecerse aproximadamente entre los 4 y los 5 años. Yo recuerdo que recién uno de mis hijos comenzaba a caminar, jugábamos fútbol, ¿verdad? En el pasillo, ¿verdad? Desde la casa.
recuerdo que utilizaba mucho su pie izquierdo. Yo estaba contento, porque le heredé, dije yo, ¿verdad? La dominancia, pero ahora es súper derecho, solo para apoyarse ocupa la pierna izquierda. Entonces, obviamente, estaba en formaciones. Y luego dice que alrededor de los 6 años se podría definir si un niño es derecho o es izquierdo. Y esto aún pues todavía está sujeto a debate, cuestionamiento. Ahora, se pueden establecer distintos tipos de lateralidad. Tenemos la lateralidad diestra, se usan los miembros del lado derecho. Lateralidad izquierda o zurda, como decimos, se usan los miembros del lado izquierdo. Está el ambidextrismo, se usan miembros de ambos lados. La zurdería contrariada tiene que ver con que se da cuando el sujeto es obligado a utilizar la mano derecha, por ejemplo, para escribir, pero usa los miembros izquierdos para otras actividades. Aquí es donde entonces toca analizar si realmente se trata de un ipsilateral de forma espontánea o de una zurdería contrariada. Yo supongo que en la actualidad ya no sucede, pero si no es así, ustedes díganme. Pero yo recuerdo que cuando yo estaba joven, hace un par de años, hace unos meses, yo recuerdo que a unos niños les amarraban la mano izquierda en el cole, en la escuela, para que aprendiera a escribir supuestamente con el lado derecho. Los castigaban. Ok, dice Camila Miranda que es cierto. Gracias por secundar ahí. Y yo no sé, yo espero que esto ya no esté sucediendo, ¿verdad? Pero pues tampoco es cierto que ya salimos, le da risa a Mario. Yo nunca vi eso, dice Jennifer. Pues qué me alegro, de veras, qué me alegro, qué me alegro. Yo sí lo pude ver y lo pude escuchar. Ok, Ximena, adelante. Con eso yo tengo un primo que es ambidextro, que escribe con los dos manos, y en el colegio, o sea, tiene como 5 años, y en el colegio la maestra llamó a mi tía y le dijo de que, o sea, como que la llevara al psicólogo y todo eso, porque supuestamente eso no era normal, y le dijo de que, o sea, como que lo estaba confundiendo si le enseñaban a escribir con las dos manos, ¿verdad? Entonces, sí fue como, o sea, nosotros pensamos que era algo bueno, ¿verdad? Pero ella lo veía como malo. Sí, gracias. Qué increíble, imagínense. Entonces, o sea, me da tristeza pues porque pues al parecer todavía persiste. Por aquí dice Ernesto, espérenme, se me movió esto. Dice que a mi abuelo le pasó eso. La madre le pegaba según si usaba la izquierda, ¿cierto? Imagínense qué bueno a él que lo mandaron al psicólogo, porque a otros la regla les ofrecían, o un lazo, o una reprimenda pública, y no el psicólogo. Qué increíble. Sharon dice que ella era zurda y la castigaban por escribir. Se me movió esto. Muy bien. Con la izquierda, y tuve que aprender a escribir con la derecha, imagínense. Bueno, listo, vea, por respetar pues la privacidad de ella, no le voy a hacer la entrevista clínica aquí, ¿verdad? Para que no cuente todo el rollo. Yo se la voy a hacer después. Dice Camila, a mí la regañaban al principio por escribir con la izquierda, dice también. Ok. Dice que a una persona al revés la obligaron a hacerse ambidiestra, pero era diestra por excelencia. Qué interesante, nunca había escuchado un caso de esos, qué interesante. Ernesto dice que a él le decían que escribía bien feo con la izquierda y que mejor usara la derecha, y siempre, qué bárbaro lo que escribe, ya no lo sigo leyendo eso. A ver, voy a cerrar el micro. No sé, me pareció gracioso, no me estoy burlando ni nada, pero sí es gracioso lo que dice Ernesto. O sea, qué increíble, pues, porque va en contra de la naturaleza. Diego dice, yo tengo un amigo, ok, ahí está, al que le amarraba a la izquierda. Bueno, entonces, bueno, Jennifer, yo tuve que aprender a escribir un poco con la izquierda porque me quebré el brazo. Bueno, ahí ya es otro aspecto, ¿verdad, Jennifer? Pero bueno, igual. Ok, sí, lo lamento, Ernesto, igual, por eso que comentas. Pero bien, lo bueno de esto es que ustedes están siendo educados y sabrán tratar a sus hijos diferentes, ¿ya? Sabrán tratarlos diferentes, desde una perspectiva científica. La zurdería contraria es eso, que se da cuando el sujeto es obligado a utilizar la mano derecha, por ejemplo,
para escribir, pero usan los miembros izquierdos para otras actividades. Y está la lateralidad cruzada, por ejemplo, diestro de mano y zurdo de pie u ojo. ¿Ok? Existen varias teorías sobre la sordería, miren esto, pero ninguna es aceptada como definitiva. Repito, existen varias teorías sobre la sordería, pero ninguna es aceptada como definitiva. La mayoría de los expertos opinan que hay un condicionamiento genético como causa y terminante. ¿Por qué entonces los zurdos son zurdos? Una posibilidad, una teoría explicativa podría ser por un aspecto de herencia genética. Y tiene sentido, porque cuando el abuelo o el papá sabe tocar un instrumento, casi siempre los hijos pueden hacerlo. No es una regla, pero sí es muy frecuente. Y otros hacen referencia a los factores neurológicos, ¿verdad? Se dice que la mayoría de personas diestras que usan su hemisferio izquierdo procesan la información en secuencia lineal, en donde un esquema debe completar su procesamiento antes de poder comenzar con el siguiente. Esto significa entonces que, y esto sucede en las computadoras, los ordenadores, de quienes les gustan este mundo pues, de la informática me lo van a validar. Las generaciones de computadoras anteriores, si tú le mandabas 4 órdenes a la computadora, lo que hacía es ponerlas, digamos, en fila, por explicarlo de alguna manera. La instrucción 1, 2, 3 y 4. Comenzaba a procesar la primera y cuando la finalizaba, procesaba la segunda, luego la tercera y la cuarta. Eso se le llama una secuencia lineal. Luego, con el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Crearon un microchip con más de un núcleo, con varios núcleos. No sé cuántos núcleos tendrán en la actualidad, o si ya ni son núcleos, serán otra tecnología. Pero lo último que yo supe cuando todavía me gustaba mucho este mundo de la informática, desarmaba mi computadora, la volví a armar y rollos así. Recuerdo pues que los procesadores tenían núcleos. Si alguien sabe sobre el tema, pues me puede decir ahí, puede hablar al micro o puede escribir. Pero el punto es que los nuevos microprocesadores traían 2, 3, 4 núcleos. Y si mandabas 4 instrucciones, cada instrucción se iba al núcleo para que fueran simultáneas. Dice luego, en cambio, quienes utilizan el hemisferio derecho como predominante, procesan la información con simultaneidad visual. Recuerden que estas son teorías, ¿ya? De hecho, hay una explicación en cuanto al hecho que por qué las mujeres pueden hacer varias funciones a la vez. Y esto sucede todos los días. Cuando nosotros estamos en la sala con la tablet y viendo el televisión, no es cierto que estamos haciendo las dos cosas. O estamos con el celular, pongamos el ejemplo, el celular y la televisión. Cuando estamos en la televisión, estamos en la televisión, cuando estamos en el celular, estamos en el celular. ¿Ya? ¿Por qué esto es así? Por ejemplo, si estamos viendo una sintonía donde hay comerciales, donde los comerciales nos vamos al celular. Y cuando suspendemos el celular, nos vamos al televisor. Pero las mujeres no, pueden hacer muchas cosas de forma simultánea. Pueden estar en la televisión, pueden estar con el celular. Si les preguntas en ese mismo instante dónde está el azúcar, te lo dicen. Pueden estarle ayudando a su hermanito a buscar el zapato que se le ha extraviado y contestándole alguna pregunta de la mamá y saludando al papá que acaba de pasar. No pueden hacer eso. Algunos estudios revelan, quiero comentarles que el hemisferio derecho e izquierdo está unido por una estructura que se llama el tallo cerebral, que es una estructura que está justamente en medio de estos dos hemisferios y que tienen conexiones. Entonces se dice que en las mujeres hay un mayor número de conexiones nerviosas en relación a los hombres. Y esa es una explicación de por qué ellas pueden hacer cosas de forma simultánea. No necesitan pues ser secuenciales lineales. Obvio, pues esto todavía está en discusión y pues, no vamos a querer pues que a partir de esta clase todo quede escrito, así es, y es incuestionable. Esto no funciona de esa manera. Pero por lo menos les comparto lo que se conoce hasta el momento. Veamos. ¿Quiere avanzar esto? Se me trabó. Ok, no sé qué sucedió. Permíteme, quiero avanzar con la diapositiva y no me lo permitió. Vamos a ver, voy a dejar de compartir un momento y voy a volver a compartir.
No avanza. Qué gracioso. Ok. Eso es lo que voy a hacer. Ah, no es que no avanzara, es la última lámina, lo siento. Siempre le pongo una lámina para finalizar. Bien, lo lamento por eso último. Entonces, jóvenes, no sé si pues habrán preguntas. Este es un tema muy bonito, la verdad, muy bueno, que nos deja con las ganas de seguir aprendiendo otras cosas más, definitivamente. Por lo menos yo lo veo de esa manera. ¿Preguntas? Quiero es que me den el favor de publicar los aportes. Eso. Entra ahora, por favor, al link, dale clic sobre cosas que aprendí y te va a llevar el link. O si ya lo tienes abierto, pues ok. Entonces, lo que quiero es leer algunos aportes. ¿No te aparece ninguno? Como no está. Ok, vamos a ver. Ok. A ver, veamos el de Abarca. Paola. No, Fabiola decía. ¿Qué dice? Ok, gracias por hacerlo ver. Abrí el micrófono con confianza y nos lees, por favor, lo que dice. No, Paola es. Sí, cierto. Perdón. Aprovecho para justificarme que uso lentes. A ver, ¿qué dice Paola? Hacernos el favor de leerlo. Ahí. Buenas, yo. Sí, por favor. Vaya. En la clase de hoy aprendí las partes del cerebro, cómo se divide y que también todos tenemos un hemisferio dominante y que existen diferentes tipos de inteligencia. Ok, perfecto. Muy bien. Excelente. A ver, bajemos ahí donde está compartiendo la pantalla. Bajemos un poquito. Vayámonos, por ejemplo, a la letra C. Vamos a ver quiénes ya aportaron de la letra. Ahí, ok. Jennifer Cruz. Está la sobrina, ¿eh? Yo soy apellido Cruz Barahona. Dice, las partes del cerebro, es broma, no es mi sobrina, estoy bromeando. Las partes del cerebro, sus funciones, localización y cómo identificarlas, así como el funcionamiento de los hemisferios del cerebro y su relación con las habilidades individuales. Muy bien, excelente. Ok, bajemos un poco más, por favor. Ahí, Silvia, creo que es, no, Silvana. Silvana Hidalgo dice, aprendí información fundamental sobre el cerebro, el órgano que rige en el ser humano. Cómo este se divide en el hemisferio derecho y el izquierdo, y cómo cada uno de estos cuentan con 4 lóbulos, los cuales son frontal, parietal, temporal y occipital. Les dejo una tarea. Uno de ustedes escribió lóbulos con V y otro escribió lóbulos con B. Así que les dejo la tarea para que descubran cuál es la lectura correcta. Ayúdame. Hola. ¿Verdad que ese de un solo se queda guardado, verdad? Sí, así es. No tiene que guardar nada. Inmediatamente estás escribiendo, queda guardado en línea. Gracias, licenciado. Ya estuvo. Bueno, excelente. A ver, alguien que me ayude a leer el aporte de Andrea Iglesias, por favor. Cualquiera de ustedes. Dice, hoy aprendí las diferentes funciones que tiene el cerebro y cómo cada parte del cerebro tiene una función determinada en el control del organismo. A ver, ¿quién me está ayudando con la lectura? ¿Quién acaba de leer, por favor? Si me confirma. Georgina Valeria Mejía, chicas. Ok, gracias, Georgina. Bajemos. Ayúdame un ratito más, Georgina. Bajemos, por favor, y vamos a leer lo que dice Delmi Maravilla. Adelante, Georgina. El día de hoy principalmente fue las partes en las que se divide el cerebro y la función de cada uno. También cuáles son los hemisferios que predominan en cada persona. Ok, perfecto. Vamos a seguir bajando hacia la letra... Ahí, Georgina Mejía. A ver, ¿qué dice? Aprendí cómo se divide el cerebro, los diferentes tipos de inteligencia que existen y también que tienen 2 hemisferios que son el derecho y el izquierdo. ¿Y esto es usted como relatora o es otra Georgina? No, soy yo. Chévere, buenísimo. Ok, bajemos un poco más. Vamos a ver en la letra G, García, Ruth García. Ayúdenos, Georgina. ¿Qué dijo Ruth? Aprendí sobre cada hemisferio y lóbulos del cerebro, qué función realizan y cómo cada parte nos ayuda a distinguir nuestras diferentes habilidades, cualidades y nuestra respectiva personalidad. También cómo estas influyen en nuestras actividades motoras, de las cuales pueden haber diferentes tipos y combinaciones.
Ok, tal vez alguno de ustedes se preguntará en qué momento vamos a terminar la clase. Ya casi terminamos.